Todo era normal, hasta que una concejala pensó que podía comprar su salida de la justicia en el juzgado del juez Frank Caprio. Rebecca Torres entró a la Corte Municipal de Providence con un sobre lleno de dinero efectivo y una vida de inmunidad política. Pero lo que hizo el juez Caprio a continuación, y quienes cruzaron esas puertas del tribunal, en el momento exacto en que ella deslizó ese soborno sobre el estrado, se convirtió en el momento más explosivo en la historia de los tribunales. Antes de contarte cómo explota todo esto, presiona el botón de suscribirse ahora mismo, porque Castigo Justo te trae las historias de justicia que restauran tu fe en la rendición de cuentas. Menos del 4% de los que ven esto están suscritos, y no querrás perderte lo que sucede cuando la corrupción se encuentra con su rival. Es una helada mañana de jueves en Providence, y el juez Frank Caprio hoy se prepara para lo que parece ser un caso rutinario de infracción de estacionamiento. A sus 76 años, el juez Caprio lo ha visto todo, desde acusados llorando que no pueden pagar sus multas, hasta conductores con derechos, que creen que las reglas no se aplican a ellos. Pero este caso, el número 23-4791, Estado contra Rebecca Torres, está a punto de romper todas las expectativas. El cargo en papel parece simple: estacionarse en un carril designado para incendios, bloqueando un hidrante. Multa: $350. Parece sencillo, ¿verdad? Pero el expediente que el juez Caprio revisó anoche contaba una historia que le heló la sangre. Hace 5 meses, en una abrasadora tarde de julio, se desató un incendio de 5 alarmas en un edificio de apartamentos de 4 pisos en Federal Hill, uno de los barrios históricos de Providence. Las llamas eran visibles a 3 cuadras de distancia. El humo se elevaba hacia el cielo. Los residentes estaban atrapados en los pisos superiores, gritando por ayuda. El Departamento de Bomberos de Providence respondió en 4 minutos, lo cual es excepcional. Pero cuando llegaron a la escena, descubrieron algo que convertiría una operación de rescate en una tragedia. Una camioneta SUV Mercedes negra estaba estacionada directamente frente al único hidrante a una distancia utilizable del edificio. El hidrante que necesitaban desesperadamente para bombear agua y combatir las llamas que consumían la estructura con una velocidad aterradora. Los bomberos tuvieron que extender casi 200 metros adicionales de manguera desde el siguiente hidrante más cercano. 200 metros. Eso es la distancia de 2 campos de fútbol extra. En la lucha contra incendios, cada segundo cuenta. Cada segundo sin agua significa que las llamas se propagan más alto, el humo se vuelve más espeso, las temperaturas suben y la probabilidad de supervivencia cae. El retraso causado por ese vehículo estacionado ilegalmente les costó 4 minutos críticos. 4 minutos. No parecen mucho hasta que entiendes lo que sucede en un incendio estructural. En 4 minutos, la temperatura de la habitación puede superar los 500 grados. En 4 minutos, la inhalación de humo se vuelve letal. En 4 minutos, las rutas de escape se convierten en trampas mortales. Y en este incendio, en esos 4 minutos, 2 personas murieron. Henry Park, de 72 años, un veterano de la Guerra de Corea que sobrevivió al combate y regresó a casa para construir una vida en Providence. Él y su esposa de 48 años, Susan Park, quedaron atrapados en el 3er piso. El humo los alcanzó antes que las llamas. Inhalación de humo. Murieron abrazados en su habitación mientras los bomberos luchaban desesperadamente por alcanzarlos, retrasados por esos 200 metros de manguera extra. ¿La dueña de ese Mercedes estacionado ilegalmente? La concejala de la ciudad, Rebecca Torres. Ahora, aquí es donde se pone aún peor. Cuando los bomberos llegaron por primera vez y vieron el vehículo bloqueando el hidrante, uno de ellos corrió a buscar al dueño. Encontró a Rebecca Torres en un almuerzo de recaudación de fondos políticos en el restaurante justo al otro lado de la calle. Estaba tomando champán y comiendo cóctel de camarones con donantes, recaudando dinero para su campaña de reelección. El bombero,
el teniente Marcus Shaw, irrumpió en ese restaurante con todo su equipo puesto y dijo: «Señora, necesita mover su vehículo inmediatamente. Hay un incendio de 5 alarmas y está bloqueando nuestro único hidrante». ¿Y saben qué dijo Rebecca Torres? Según el testimonio bajo juramento del teniente Shaw, según otros 3 testigos en ese restaurante y según las imágenes de la cámara corporal que capturaron todo el intercambio, ella dijo: «Estoy en asuntos oficiales de la ciudad. Tengo inmunidad. Busquen otro hidrante». No se movió. Tomó otro sorbo de champán y volvió a su conversación con los donantes mientras los bomberos luchaban por salvar vidas. El teniente Shaw no tuvo opción. Rompieron las ventanas de su Mercedes y pasaron la manguera a través del vehículo para acceder al hidrante. Pero el retraso ya había ocurrido. El daño estaba hecho. Henry y Susan Park ya estaban muriendo. Si aún no estás suscrito a Castigo Justo, suscríbete ahora mismo, porque lo que sucede a continuación prueba que algunas personas piensan que están verdaderamente por encima de la ley hasta que se encuentran con alguien que se niega a doblegarse. Después del incendio, después de los funerales, después de la investigación del jefe de bomberos, la evidencia era abrumadora. Imágenes de la cámara corporal mostrando a Torres negándose a mover su vehículo. Testimonios del teniente Shaw y otros 3 bomberos. Videos de seguridad del restaurante mostrando a Torres riéndose con donantes mientras el humo llenaba el cielo al otro lado de la calle. Y luego, los investigadores encontraron algo más. Mensajes de texto entre Rebecca Torres y el jefe de bomberos David Chen. Mensajes enviados 3 días después del incendio, donde Torres intentaba convencer a Chen de alterar su informe, de minimizar la conexión entre su vehículo y la respuesta tardía, de hacer que todo desapareciera. «David», decía un mensaje, «sabes cómo los medios distorsionan estas cosas. Mantengamos esto enfocado en el sistema de rociadores obsoleto del edificio. Mi vehículo fue un factor menor, como mucho». El jefe de bomberos Chen no respondió a esos mensajes. En su lugar, los reenvió directamente a la oficina del fiscal de distrito. Pero aquí está el asunto sobre el poder político y la corrupción. Rebecca Torres ha estado en el Consejo Municipal durante 12 años. Preside el Comité de Seguridad Pública. Controla los presupuestos de la policía y los bomberos. Tiene relaciones con jueces, fiscales, funcionarios de la ciudad. Y durante 5 meses, a pesar de la evidencia, a pesar de las muertes, a pesar de la indignación pública, no le pasó nada. La multa de estacionamiento se quedó en el sistema. La investigación parecía estancada. La gente susurraba que Torres tenía conexiones, que haría desaparecer esto, como había hecho desaparecer otros problemas, hasta que el expediente aterrizó en el escritorio del juez Frank Caprio. El juez Caprio no juega a la política. No le importan las conexiones. Le importa la justicia, la responsabilidad, mirar a la gente a los ojos y tratar a todos, desde el acusado más pobre hasta el político más poderoso, con el mismo estándar. Y cuando leyó este expediente, cuando vio lo que hizo Rebecca Torres y cómo intentó encubrirlo, hizo una llamada. Una llamada a alguien que había estado vigilando a Rebecca Torres durante mucho tiempo. Pero ya llegaremos a eso. Primero, hablemos de la mujer que está a punto de entrar en esa sala del tribunal pensando que va a salir de las consecuencias con su encanto. Rebecca Torres tiene 48 años, impecablemente vestida con trajes de diseñador, peinado perfecto, joyas costosas que gritan riqueza y estatus. Es inteligente, calculadora y ha estado jugando el juego político durante más de una década. Sabe cómo sonreír para las cámaras, cómo desviar preguntas difíciles, cómo hacer desaparecer problemas con la llamada correcta o la donación correcta a la campaña correcta. Es intocable. O eso cree ella. La sala del tribunal se llena rápido esta mañana. Este no es un caso típico de multa de estacionamiento, y todos lo saben. Los reporteros locales están aquí. Defensores de los derechos de las víctimas. Miembros del Departamento de Bomberos de Providence, en uniforme de gala. Aquí para apoyar a su jefe y honrar la memoria de Henry y Susan Park. Y sentada en la primera fila de la galería está alguien
cuya presencia hace que todo esto sea devastadoramente personal. Jennifer Park Chen, la hija de Henry y Susan Park, tiene 46 años. Es Nyenantasinma, profesora de secundaria, y ha pasado los últimos 5 meses viendo a la mujer responsable de la muerte de sus padres caminar libre. Está aquí hoy esperando, rezando por algún tipo de justicia. Exactamente a las 9:30 de la mañana, el alguacil llama el caso. Ciudad de Providence contra Rebecca Torres, caso número 23-4791, violación de estacionamiento con circunstancias agravantes. Rebecca Torres entra como si asistiera a un evento de campaña. Sonrisa confiada. Traje azul marino a la medida. Aretes de diamantes captando las luces de la sala. Su abogado, Martin Breslow, uno de los abogados más caros de Providence, la sigue de cerca llevando un maletín de cuero que probablemente cuesta más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Torres no mira a los bomberos en la galería. No reconoce a Jennifer Park Chen. Camina directamente a la mesa de la defensa. Se sienta y cruza las piernas con la tranquilidad de alguien que está absolutamente seguro de que todo esto terminará en 20 minutos. El juez Caprio entra y todos se ponen de pie. Toma asiento en el estrado. Se ajusta las gafas y mira directamente a Rebecca Torres. Esa mirada, cualquiera que vea Caught in Providence conoce esa mirada. Es la mirada que dice que ya leyó todo, que ya sabe la verdad y que ya decidió que los juegos no funcionarán en su juzgado. Concejala Torres, comienza el juez Caprio, con voz uniforme y controlada. Está aquí hoy por una violación de estacionamiento que ocurrió el 14 de julio. Pero antes de discutir el cargo específico, quiero asegurarme de que todos entendamos el contexto de este caso. 2 personas murieron en el incendio ese día. 2 personas cuyas vidas podrían haberse salvado si los bomberos hubieran tenido acceso inmediato al hidrante que su vehículo estaba bloqueando. ¿Entiende la gravedad de lo que estamos discutiendo aquí? Rebecca Torres no pierde el ritmo. Su sonrisa nunca flaquea. Su señoría, con todo el debido respeto, correlación no es causalidad. Sí, hubo un incendio trágico ese día. Sí, mi vehículo estuvo estacionado temporalmente cerca de un hidrante mientras asistía a una reunión oficial del Consejo Municipal con electores. Pero el informe del jefe de bomberos establece claramente que múltiples factores contribuyeron a esas muertes, incluida la falta de mantenimiento de los equipos de seguridad contra incendios del edificio. Sugerir que la ubicación de mi vehículo fue el factor decisivo es inexacto y francamente políticamente motivado. La sala se eriza. ¿Acaba de llamar a las muertes de 2 personas un problema político? El juez Caprio se quita las gafas lentamente. Concejala, permítame ser muy claro. Esto no es un foro político. Esto es un tribunal de justicia. Y en mi tribunal tratamos con hechos, evidencia y responsabilidad. Así que revisemos esos hechos juntos. Dale like a este video ahora mismo si crees que el poder político nunca debería proteger a alguien de las consecuencias, porque lo que el juez Caprio revela a continuación es absolutamente devastador. Le hace una señal al secretario del tribunal, quien comienza a reproducir las imágenes de la cámara corporal en los monitores de la sala. Todos observan en completo silencio mientras el video muestra al teniente Marcus Shaw con la cara cubierta de hollín y sudor, parado en la puerta de ese restaurante. Señora, necesita mover su vehículo inmediatamente. Hay un incendio de 5 alarmas y está bloqueando nuestro único hidrante. Y ahí está Rebecca Torres, copa de champán en mano, apenas mirándolo. Estoy en asuntos oficiales de la ciudad. Tengo inmunidad. Busquen otro hidrante. El desdén en su voz es impactante. No podría importarle menos. El teniente Shaw lo intenta de nuevo. Señora, hay gente atrapada en ese edificio. Necesitamos ese hidrante ahora. E increíblemente, Torres le da la espalda y continúa su conversación con los donantes. El video muestra a Shaw parado allí por 3 segundos más, con incredulidad en su rostro,
antes de darse la vuelta y correr de regreso a la escena del incendio. La sala está en silencio sepulcral cuando termina el video. El juez Caprio mira a Rebecca Torres. Concejala, ¿recuerda esa interacción? Torres mira a su abogado, quien asiente levemente. Su señoría, estaba en medio de una reunión importante sobre fondos para seguridad pública. Pude haber sido breve con el bombero, pero estaba bajo un estrés significativo y creí que había otros recursos disponibles. Otros recursos, repite el juez Caprio lentamente. Concejala, el siguiente hidrante más cercano estaba a casi 200 metros. El jefe de bomberos, Raymond Costa, está aquí hoy. Le gustaría explicarle a él por qué creía que su almuerzo de recaudación de fondos era más importante que las vidas de sus bomberos y las personas que intentaban salvar. El jefe de bomberos Costa está sentado en la segunda fila, con la mandíbula tan apretada que se pueden ver los músculos trabajando. El juez Caprio continúa. Hablemos de este asunto oficial de la ciudad que mencionó. He revisado su calendario para ese día. No tenía reuniones programadas de la ciudad. El evento al que asistía era una recaudación de fondos privada para su campaña de reelección. Recaudó aproximadamente $48,000 esa tarde. ¿Le gustaría revisar su caracterización de ese evento como asunto oficial de la ciudad? La sonrisa de Rebecca Torres finalmente parpadea, solo por un segundo, pero se recupera. Su señoría, como concejala de la ciudad, todas mis interacciones públicas sirven a los intereses de la ciudad. El compromiso con los electores es parte de mis deberes oficiales. El juez Caprio se inclina hacia adelante. Concejala, déjeme decirle lo que creo que pasó ese día. Creo que se estacionó ilegalmente porque era conveniente. Creo que cuando un bombero le informó que su conveniencia estaba costando vidas, lo despidió porque creía que su posición la hacía especial. Y creo que cuando 2 personas murieron como resultado directo del retraso que causó su vehículo, intentó encubrirlo presionando al jefe de bomberos para alterar su informe. Levanta un documento. Estos son mensajes de texto que envió al jefe de bomberos Chen 3 días después del incendio. ¿Le gustaría que los leyera en voz alta? El abogado de Torres salta. Su señoría, esos mensajes se obtuvieron sin la debida autorización. No deberían ser admisibles en estos procedimientos. Los ojos del juez Caprio se entrecierran. Abogado, el jefe de bomberos Chen proporcionó voluntariamente estos mensajes a los investigadores porque creía que mostraban un intento de obstrucción. Son absolutamente admisibles. Y concejala Torres muestran conciencia de culpabilidad. Si realmente creía que no hizo nada malo, ¿por qué intentaría presionar al jefe de bomberos para minimizar el papel de su vehículo en la respuesta tardía? Las paredes se están cerrando. Se puede ver en la cara de Torres. La sonrisa confiada se ha ido. Sus manos están agarrando el borde de la mesa de la defensa. Pero ella no ha terminado todavía, porque Rebecca Torres no se convirtió en una de las políticas más poderosas de Providence, rindiéndose fácilmente. Comparte este video con todos los que necesitan ver cómo se ve la verdadera rendición de cuentas, porque lo que sucede en los próximos 60 segundos te impactará hasta la médula. Rebecca Torres se pone de pie. Su abogado intenta jalarla hacia abajo, pero ella se lo sacude. Su señoría, dice, su voz tomando un tono diferente, más suave, más íntimo. Creo que quizás hemos empezado con el pie izquierdo aquí. Usted y yo, ambos hemos servido a esta ciudad por muchos años. Ambos entendemos lo complicadas que pueden ser estas situaciones, cómo los medios distorsionan las cosas, cómo los enemigos políticos intentan explotar las tragedias. Da un paso hacia el estrado. El juez Caprio la observa cuidadosamente. Creo que podemos resolver este asunto de una manera que sirva a los intereses de todos. Una manera que reconozca la tragedia de ese día sin destruir innecesariamente una carrera construida sobre el servicio público. Una manera que reconozca el panorama general. Ella mete la mano en su bolso. Todos los bomberos en la galería se tensan. ¿Va a sacar un arma?
Pero no. Saca un sobre Manila. Grueso. Claramente lleno de algo. Da otro paso hacia el estrado. Su señoría, mi familia tiene raíces profundas en esta comunidad. Mi padre sirvió en el concejo municipal. Mi abuelo fue juez del Tribunal Superior. Siempre hemos creído en apoyar a las instituciones que hacen fuerte a Providence. Apoyar a las personas que dirigen esas instituciones. Ahora está parada directamente frente al estrado del juez Caprio. Coloca el sobre en la superficie de madera. Lo desliza hacia adelante con sus dedos bien cuidados. Creo que dentro de este sobre encontrará una donación para el sistema judicial de Providence que demuestra mi compromiso con la justicia. Una donación sustancial que podría financiar programas, ayudar a la gente, hacer un bien real. Todo lo que pido es que recordemos que hay una diferencia entre una violación de estacionamiento y una tragedia que tuvo múltiples factores contribuyentes. Que manejemos esto con el matiz que merece. La sala ha pasado del silencio a estar absolutamente congelada. ¿Acaba de intentar sobornar al juez Frank Caprio? ¿En audiencia pública? ¿Ante las cámaras? El juez Caprio no toca el sobre. Ni siquiera lo mira. Mira directamente a Rebecca Torres. Concejala, ¿entiende lo que acaba de hacer? La confianza de Torres ha vuelto. Cree que ha ganado. Cree que así es como funciona el mundo, que todos tienen un precio, que el poder y el dinero siempre ganan. Su señoría, simplemente estoy tratando de encontrar una resolución razonable que reconozca la complejidad. El juez Caprio levanta la mano. Alguacil, por favor, asegure ese sobre como evidencia. El alguacil inmediatamente da un paso adelante. Se pone guantes de látex y coloca cuidadosamente el sobre en una bolsa de evidencia. La cara de Rebecca Torres se pone blanca. Su señoría, no creo que entienda. No, concejala. La voz del juez Caprio es fría como el hielo. Usted no entiende. Acaba de intentar sobornar a un juez en funciones en audiencia pública. No solo admitió culpabilidad por la violación de estacionamiento. No solo mostró conciencia de culpabilidad por su papel en esas muertes. Cometió un delito federal justo frente a mí, justo frente a estos testigos, justo en esa cámara. Señala la cámara del tribunal que ha estado grabando todo. Torres comienza a retroceder del estrado. Eso no es lo que quise decir. Ese sobre era una donación, una caridad. El juez Caprio la interrumpe. Alguacil, por favor llame al número que le di esta mañana. El alguacil saca su teléfono y hace una llamada. Pasan 30 segundos. La sala está tan tranquila que se puede escuchar a la gente respirar. Y luego, las puertas dobles en la parte trasera de la sala se abren. 2 personas entran. Llevan trajes oscuros. Las placas del FBI son claramente visibles en sus cinturones. El agente especial Michael Reeves y la agente especial Lisa Torres, sin parentesco, caminan por el pasillo central, con el paso decidido de oficiales federales que han estado esperando este momento exacto. Rebecca Torres se da la vuelta. Su cara pasa de blanca a gris. ¿Qué es esto? El juez Caprio se pone de pie. Concejala Rebecca Torres, estos son agentes especiales de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI. Han estado llevando a cabo una investigación de corrupción sobre sus actividades durante los últimos 8 meses. Lo que acaba de hacer, intentar sobornar a un funcionario judicial federal, les ha dado todo lo que necesitaban. Comenta abajo si alguna vez has visto una corrupción tan descarada ser detenida tan perfectamente, porque Castigo Justo está a punto de mostrarte cuán profundo llega esto realmente. El agente especial Reeves se acerca al estrado. Su señoría, gracias por su cooperación en esta investigación. Se gira hacia Rebecca Torres. Concejala Torres está bajo arresto por intento de soborno a un funcionario judicial en violación del título 18, Código de los Estados Unidos, sección 201. También está bajo arresto por cargos de corrupción federal, incluyendo fraude electrónico, fraude de servicios honestos y obstrucción de la justicia. Tiene derecho a guardar silencio.
El abogado de Torres está gritando. Esto es una trampa. Esto es un montaje. Su señoría, usted coordinó con agentes federales para atrapar a mi cliente. La voz del juez Caprio es calmada pero firme. Abogado, su cliente se atrapó a sí misma. El FBI la ha estado investigando durante meses, basándose en evidencia de un patrón de corrupción. Se acercaron a mí hace 2 semanas y me informaron que si la concejala Torres intentaba influir en estos procedimientos, sería parte de su caso. Yo no hice nada para tenderle una trampa. Simplemente permití que la justicia procediera. Ella tomó la decisión de traer ese sobre. Ella tomó la decisión de intentar sobornarme. Esas fueron sus decisiones, y solo suyas. El agente especial Reeves continúa leyendo sus derechos a Torres, mientras la agente especial Torres se mueve detrás de ella con las esposas. Rebecca Torres está temblando ahora. La realidad se le viene encima. Esto es un error. Soy una concejala de la ciudad. Tengo inmunidad. No pueden hacer esto. El agente especial Reeves termina los derechos Miranda. Señora, no tiene inmunidad contra el enjuiciamiento federal, y su posición como concejala hace que estos crímenes sean más serios, no menos. Abusó de la confianza pública. Las esposas hacen clic. El sonido resuena en la sala como un disparo. Jennifer Park Chen, hija de Henry y Susan Park, se pone de pie en la galería. ¡Tú mataste a mis padres! Su voz se quiebra. Los mataste por un espacio de estacionamiento y un cóctel de camarones. Los mataste porque pensaste que eras demasiado importante para mover tu auto, y luego intentaste encubrirlo. Y ahora intentaste comprar tu salida. La seguridad se mueve hacia Jennifer, pero el juez Caprio levanta la mano. Déjenla hablar. Jennifer sale al pasillo con lágrimas corriendo por su rostro. Mi padre tenía 72 años. Sobrevivió a la guerra de Corea. Vino a este país sin nada y construyó una vida. Mi madre era su todo. Estuvieron casados por 48 años. 48 años. Y murieron porque fuiste demasiado egoísta, demasiado arrogante, demasiado corrupta para mover tu auto 6 metros. Su voz se eleva. No puedes comprar tu salida de esto. No puedes sonreír y hacer donaciones y actuar como si fueras la víctima aquí. Eres una asesina. Tal vez no en el sentido legal, pero los mataste. Y ni siquiera te importó. Rebecca Torres, parada esposada entre 2 agentes del FBI, finalmente se rompe. No sabía que alguien moriría. No lo sabía. Solo estaba... Jennifer la interrumpe. No lo sabías porque no te importaba. Ese bombero te dijo que era un incendio de 5 alarmas. Te dijo que había gente atrapada. Y lo ignoraste como si fuera un mesero molesto, interrumpiendo tu champán. El juez Caprio habla suavemente. Señora Park Chen, entiendo su dolor, pero por favor, deje que los agentes hagan su trabajo. Jennifer se seca los ojos. ¿Irá a prisión? Dígame que irá a prisión. El agente especial Reeves responde. Señora, los cargos que enfrenta su concejala conllevan un tiempo significativo en prisión federal. El intento de soborno por sí solo es de hasta 15 años. Combinado con los cargos de corrupción que hemos estado armando, está enfrentando un encarcelamiento sustancial. Bien, dice Jennifer, porque la prisión es el único lugar al que pertenece. Los agentes del FBI comienzan a escoltar a Rebecca Torres fuera de la sala. Al pasar por la fila de bomberos en uniforme de gala, el teniente Marcus Shaw se pone de pie. Todos los demás bomberos se ponen de pie con él. No dicen una palabra. Simplemente permanecen firmes en atención. Un muro silencioso de juicio mientras la mujer que los despreció, que valoró su almuerzo de champán sobre las vidas que intentaban salvar, pasa esposada. Suscríbete a Castigo Justo ahora mismo si quieres ver más historias donde los funcionarios corruptos finalmente enfrentan consecuencias, porque este caso se convirtió en un símbolo nacional de rendición de cuentas. El abogado de Rebecca Torres la sigue, ya en su teléfono, pidiendo refuerzos, pidiendo arreglos de fianza,
llamando a todos los que se le ocurren para tratar de contener este desastre. Pero es demasiado tarde. Los escalones del tribunal afuera están llenos de medios, cámaras de noticias por todas partes. En el momento en que esas puertas se abren y Rebecca Torres aparece esposada entre dos agentes del FBI, las cámaras comienzan a rodar. Esta es la imagen que definirá su legado. No los cortes de cinta, no los discursos políticos. Esto, una política corrupta esposada porque pensó que estaba por encima de la ley. De vuelta en la sala, el juez Caprio se dirige a todos los que aún están presentes. Lo que pasó aquí hoy no es motivo de celebración. 2 personas siguen muertas. Una funcionaria pública traicionó la confianza de todos a los que se suponía debía servir. Una familia entera ha sido destruida por el dolor. Pero quiero que todos entiendan algo importante. La ley se aplica a todos. Posición, poder, riqueza, conexiones políticas, nada de eso importa. En este tribunal, la justicia es ciega. Y cuando alguien intenta corromper esa justicia, hay consecuencias. El jefe de bomberos Raymond Costa se pone de pie y se dirige al juez. Su señoría, en nombre del Departamento de Bomberos de Providence, gracias. Gracias por llevar esto hasta el final. Gracias por no dejar que su poder la protegiera. Nuestros bomberos arriesgan sus vidas todos los días. Y cuando alguien los trata con el desprecio que mostró la concejala Torres, cuando alguien valora su propia conveniencia sobre nuestra capacidad de salvar vidas, es una traición a todo lo que representamos. El juez Caprio asiente. Jefe, su departamento actuó heroicamente ese día, bajo circunstancias imposibles. El retraso causado por el vehículo de la concejala Torres fue negligencia criminal. El intento de encubrirlo fue obstrucción. Y el intento de soborno fue el acto final de alguien que verdaderamente creía que era intocable. Estaba equivocada. Mira a la galería. Quiero decir algo sobre las 2 personas que murieron ese día. Henry Park era un veterano de la Guerra de Corea. Sirvió a este país con honor. Regresó a casa y vivió una vida tranquila y digna. Su esposa Susan era una enfermera jubilada que pasó 40 años cuidando a otros. Merecían vivir sus años restantes en paz. Merecían envejecer juntos. Y merecían algo mejor que morir, porque alguien pensó que una recaudación de fondos política era más importante que sus vidas. Esta ciudad les falló. Espero que podamos honrar su memoria asegurándonos de que esto nunca vuelva a suceder. El Consejo Municipal de Providence celebró una reunión de emergencia esa noche. Rebecca Torres fue suspendida inmediatamente de su cargo. En una semana había renunciado bajo presión, aunque emitió un comunicado afirmando que era víctima de una cacería de brujas política. Nadie le creyó. Las imágenes de la cámara corporal se habían vuelto virales. El video de la sala del tribunal, donde deslizaba ese sobre por el estrado, había sido visto 40 millones de veces. Se había convertido en el símbolo nacional de la corrupción política y la arrogancia. La investigación del FBI, ahora pública, reveló detalles impresionantes. Rebecca Torres había estado aceptando sobornos y comisiones ilegales durante años. Empresas constructoras le pagaban para agilizar permisos. Desarrolladores inmobiliarios le pagaban para rezonificar propiedades. Había canalizado más de $2 millones a través de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. El intento de soborno al juez Caprio no fue una anomalía. Era su procedimiento operativo estándar. Ella genuinamente creía que todos podían ser comprados. Los fiscales federales presentaron una acusación formal sustitutiva con 37 cargos. Fraude de servicios honestos, fraude electrónico, lavado de dinero, evasión de impuestos, obstrucción de la justicia y el intento de soborno a un funcionario judicial. Su juicio duró 6 semanas. El jurado deliberó durante 4 horas, culpable de todos los cargos. En la sentencia, el juez federal no mostró piedad.
Señora Torres, usted ocupó un puesto de confianza pública. Fue elegida para servir a la gente de Providence. En cambio, solo se sirvió a sí misma. Aceptó sobornos. Obstruyó la justicia. Mostró un cruel desprecio por la muerte de 2 personas inocentes. Y cuando finalmente se le pidió rendir cuentas, intentó corromper el proceso judicial mismo. Usted representa todo lo que está mal con la política y el poder. 18 meses en prisión federal. Multa de $500,000. 3 años de libertad supervisada. Prohibición permanente de ocupar cualquier cargo público nuevamente. Confiscación de todos los activos obtenidos por medios corruptos. Rebecca Torres se quedó allí con cara de piedra mientras se leía la sentencia. Sin lágrimas. Sin remordimiento. Solo una furia fría porque el sistema que había manipulado durante tanto tiempo finalmente la había hecho responsable. Presentó apelaciones. Todas y cada una fueron denegadas. Fue a la prisión federal amargada, enojada y todavía creyendo que no había hecho nada malo. Los guardias informaron que pasaba la mayor parte de su tiempo escribiendo una memoria, afirmando que era víctima de una conspiración política. Ninguna editorial quiso tocarla. Jennifer Park Chen asistió todos los días al juicio. Se sentó en la galería y observó cómo fiscal tras fiscal exponía la evidencia de la corrupción de Torres. Vio testificar a los agentes del FBI. Vio a expertos financieros explicar las empresas fantasma y el lavado de dinero. Y cuando se leyó el veredicto de culpabilidad, finalmente sintió algo que no había sentido desde el día en que murieron sus padres. Alivio, no un cierre. No consigues un cierre cuando tus padres mueren innecesariamente, pero alivio de que la persona responsable no iba a salirse con la suya. El Departamento de Bomberos de Providence celebró un servicio conmemorativo para Henry y Susan Park. Todo el departamento asistió. El teniente Marcus Shaw dio un discurso sobre cómo los bomberos dependen del público para ayudarlos a hacer su trabajo, cómo cada segundo cuenta, cómo un hidrante bloqueado puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Terminó diciendo: el señor y la señora Park merecían algo mejor de su ciudad. Todos merecemos algo mejor. Y gracias al juez Caprio y al FBI, obtuvimos justicia. No los trae de vuelta, pero importa. El Consejo Municipal de Providence aprobó la Ley de Responsabilidad Torres. Requiere que todos los funcionarios electos usen cámaras corporales durante cualquier interacción pública oficial. Establece una comisión de ética independiente con poder real de ejecución. Ordena la remisión automática al FBI ante cualquier evidencia de corrupción pública. Crea sanciones penales por bloquear vehículos de emergencia o interferir con los socorristas. La ley se aprobó por unanimidad. Incluso los antiguos aliados de Torres votaron a favor. Querían distanciarse lo más posible de su legado tóxico. Asegúrate de estar suscrito a Castigo Justo, porque te traemos historias de justicia que demuestran que la rendición de cuentas aún importa. Y deja un like si crees que los políticos corruptos merecen todo lo que reciben. El juez Frank Caprio fue entrevistado sobre el caso en la televisión nacional. El entrevistador le preguntó, ¿sabía que ella iba a intentar sobornarlo? Caprio sonrió. El FBI me dijo que, basado en su patrón de comportamiento y su investigación, existía la posibilidad de que intentara influir en los procedimientos de manera inapropiada. Me preguntaron si procedería normalmente y documentaría cualquier cosa que sucediera. Acepté porque creo en la rendición de cuentas, pero no tenía idea de que sería tan descarada. Deslizar un sobre con efectivo por el estrado en audiencia pública, ante la cámara, con testigos por todas partes, ese nivel de arrogancia es algo que nunca he visto en mis 30 años en el estrado. El entrevistador preguntó, ¿qué había en el sobre? Caprio negó con la cabeza. $50,000 en efectivo. Ella pensó que podía comprar a un juez por $50,000. Ella pensó que así es como funciona el sistema. Y quizás para ella, durante años, así fue como funcionó.
Pero no en mi tribunal. Nunca en mi tribunal. El entrevistador presionó. Algunas personas han criticado la coordinación con el FBI como una trampa inducida. La respuesta de Caprio fue firme. La inducción al delito es cuando la policía induce a alguien a cometer un crimen que de otro modo no cometería. Yo no induje nada. No sugerí el soborno. No lo insinué. Estaba preparado para manejar esto como un caso de citación de estacionamiento, presentar la evidencia y dejar que ella enfrentara las sanciones apropiadas. Ella tomó la decisión de intentar sobornarme. Esa fue enteramente su elección, su acción, su crimen. El FBI simplemente le dio la oportunidad de revelar su verdadero carácter, y lo hizo. Rebecca Torres cumplió sus 18 meses completos. Prisión federal, sin liberación anticipada. Cuando salió tenía 50 años. Estaba en bancarrota por honorarios legales y multas. No podía conseguir empleo y estaba completamente sola. Su esposo se había divorciado de ella. Sus aliados políticos la habían abandonado. Los restaurantes elegantes donde solía ser el centro de atención ni siquiera le daban mesa. Era radioactiva. Trató de reconstruirse, trató de reinventarse como una especie de defensora de la reforma de la justicia penal, afirmando que el sistema estaba roto porque la castigó. Nadie se lo creyó. El último registro público de Rebecca Torres es de 6 meses después de su liberación. Se había mudado a Florida. Trabajaba en un empleo minorista, bajo un gerente de la mitad de su edad, y vivía en un apartamento de una habitación. De concejala de la ciudad, con poder e influencia a empleada minorista anónima. Así es como se ven las consecuencias de la rendición de cuentas. El FBI abrió 12 investigaciones adicionales sobre sus antiguos asociados, basándose en la evidencia encontrada durante su enjuiciamiento. Otros 4 funcionarios de Providence fueron finalmente acusados de corrupción. Todo el establecimiento político fue limpiado. La caída de una política corrupta desencadenó un ajuste de cuentas sistémico. Jennifer Park Chen creó una fundación en memoria de sus padres. La Fundación de Seguridad contra Incendios Henry y Susan Park proporciona detectores de humo, extintores y educación sobre seguridad a familias de bajos ingresos en Providence. Se financia con donaciones y con los honorarios que Jennifer gana contando su historia. Viaja por el país hablando sobre la rendición de cuentas, sobre exigir algo mejor a los funcionarios electos, sobre honrar la memoria de los que hemos perdido, asegurándonos de que sus muertes no fueran en vano. Mantiene una fotografía de sus padres en su escritorio. Henry en su uniforme del Cuerpo de Marines. Susan en su uniforme de enfermera, ambos sonriendo. Ambos se fueron demasiado pronto, pero no olvidados. Nunca olvidados. Y en algún lugar de Florida, en un apartamento de una habitación, Rebecca Torres se sienta sola sabiendo que su nombre siempre será sinónimo de corrupción, de arrogancia, del tipo de prepotencia que destruye vidas. Pensó que era intocable. El juez Caprio le demostró que estaba equivocada. El FBI le demostró que estaba equivocada. La justicia le demostró que estaba equivocada. Si esta historia te encendió, si crees que las personas poderosas necesitan enfrentar consecuencias, revienta ese botón de like y comparte esto en todas partes. Suscríbete a Castigo Justo para más historias que prueban que la justicia aún existe cuando la gente buena se niega a retroceder. Y recuerda lo que dijo el juez Caprio en esa entrevista. La ley se aplica a todos, o no se aplica a nadie. Rebecca Torres aprendió esa lección de la manera difícil. Fue a prisión. Lo perdió todo. Pasará el resto de su vida sabiendo que mató a 2 personas por su arrogancia y luego agravó ese crimen tratando de comprar su salida. Una política corrupta que finalmente conoció a alguien a quien no pudo sobornar, no pudo intimidar, no pudo manipular. El juez Frank Caprio, el FBI, y un sistema de justicia que, cuando funciona como se supone que debe hacerlo, trata a todos igual sin importar el poder o la posición. Ese es el legado de este caso. Por eso importa. Por eso,
Necesitas compartir esta historia con todos los que han perdido la fe en la rendición de cuentas. Porque a veces, no siempre, pero a veces la justicia gana. Deja un comentario diciéndome qué le hubieras dicho a Rebeca Torres si hubieras estado en esa sala del tribunal. Dale like a este video si honras la memoria de Henry y Susan Park. Y suscríbete a Castigo Justo porque apenas estamos comenzando a traerte las historias de justicia que restauran tu fe en el sistema.